La novia jamás llegó. 200 invitados murmurando. Un altar vacío. Un hombre humillado en silla de ruedas. Y entonces miró a la empleada que servía agua y le susurró: «Por favor, finge ser mi novia hoy». La música nupcial llevaba demasiado rato sonando en bucle. Demasiado. El cuarteto de cuerda no se atrevía a parar. Nadie había tenido el coraje de hacerles la señal, y el chirrido del violín se repetía sobre las sillas blancas como un reloj descompuesto. Sebastián Vega Montenegro lo escuchaba todo desde el centro del altar. Cada compás, cada carraspeo nervioso, cada murmullo que se extendía por el jardín como humo entre los 200 invitados que habían venido a verlo casarse. Apretó los brazos de su silla de ruedas hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Hacía ya bastante que la novia debería haber entrado. El camino empedrado seguía vacío. La alfombra recién planchada sobre el césped del jardín de la Villa Magnolia seguía sin huellas. El arco floral, más alto que un hombre, sostenía rosas blancas que ya empezaban a marchitarse bajo el sol de la costa. Renata Aldana Sotomayor no aparecía, y por la cara que traía Tomás Herreras y Fuentes acercándose por el costado, ya no aparecería nunca. Tomás era su abogado de toda la vida, el único hombre en el mundo en quien Sebastián confiaba con los ojos cerrados. Se inclinó por detrás de la silla con un celular en la mano y la cara pálida como una sábana. «Sebastián, hijo», murmuró, tan cerca que sus palabras casi le rozaron el oído. «Tienes que escuchar esto, pero te pido que respires antes». Sebastián tomó el aparato con un pulso que él mismo no se reconoció. Apretó el botón. La voz que salió de la pequeña bocina no era la voz dulce que él había aprendido a querer durante el último año y medio. Era una voz que él no había escuchado nunca antes en aquella mujer. Hueca, fría, terriblemente educada. «Sebastián, no puedo hacerlo. No me esperes en el altar. Lo intenté, te lo juro que lo intenté. Pero al despertar, hoy lo entendí. Yo no nací para empujar una silla por el resto de mi vida. No soy esa mujer. Y tú no mereces a alguien que te diga que sí mintiendo. Adiós». El mensaje se cortó. El silencio cayó sobre los hombros de Sebastián con el peso de una piedra de cantera. Detrás de él, el cuarteto de cuerda seguía tocando. «Diles que paren», pidió Sebastián, sin reconocerse la voz. Tomás levantó la mano. El violinista entendió. La música murió de golpe. Y entonces, sin la música, el murmullo de los invitados creció hasta volverse insoportable. Era como si todos hubieran estado esperando ese silencio para empezar a hablar. «¿Qué pasó? Lo dejaron? Pobre hombre. Yo se lo dije a mi marido. Esa muchacha nunca...». Las palabras llegaban a Sebastián por todos los costados, atravesando el jardín como flechas. Pobre. Esa palabra. La palabra que había aprendido a odiar más que ninguna otra. La palabra que la gente había empezado a usar al mirarlo desde aquella tarde, años atrás, cuando un camión sin frenos lo había dejado sentado en esa silla para siempre. Él, que había construido la red Hoteles Vega Magnolia desde una sola posada heredada de su abuela Inés, multiplicándola por la costa entera hasta convertirla en un imperio. Él, que había firmado contratos de millones sin que le temblara el pulso. Él, que había aprendido a vivir desde una silla de ruedas con la espalda recta, sin pedirle nada a nadie. Él era ahora pobre hombre. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la vio. Camila Rosales Mendoza estaba de pie al borde del jardín, junto a una mesa de aperitivos, con una bandeja de copas de agua en las manos. Estaba muy quieta. Demasiado quieta para alguien que acababa de escuchar aquel mensaje rebotar entre los invitados como una piedra en una iglesia. Trabajaba en la Villa Magnolia desde hacía algunos años. La conocía de vista. Una mujer joven, callada, que pasaba por los pasillos como si no quisiera molestar al aire. Y sin embargo, era la única persona en aquella casa que jamás lo había mirado con lástima. Cuando Sebastián volvió de la clínica de rehabilitación después del accidente, todo el personal de la villa había aprendido el mismo gesto: bajar la mirada, sonreír con esa sonrisa apretada que la gente bien intencionada le pone a los enfermos. Todos, menos ella. Camila lo miraba a los ojos. Le decía: «Buenos días, señor Vega», como si él siguiera siendo un hombre y no un caso. Le acomodaba la taza de café siempre en el mismo lugar exacto donde su mano podía tomarla sin estirarse. Le cambiaba las flores marchitas del estudio sin que él tuviera que pedirlo.
Pequeños gestos, tan pequeños que él mismo no se había dado cuenta de que los había aprendido de memoria. Hay personas que pasan toda la vida cerca de uno sin que uno las mire. Y un día, son las únicas que siguen ahí cuando todo lo demás se cae. Camila estaba al borde del jardín, con la bandeja de copas, y lo miraba. No con lástima, con algo más antiguo, con algo parecido a entender. «Tomás», dijo Sebastián sin apartar los ojos de ella. «Ven aquí». El abogado se inclinó otra vez. «Necesito a esa mujer aquí, ahora, sin escándalo. Trae a Camila, la del servicio. La que sirve el café por la mañana». Tomás no preguntó. En toda una vida de servirle a aquella familia, había aprendido a no preguntar nunca cuando el patrón hablaba con esa voz. Caminó por el costado de las sillas, esquivando miradas que ahora ya no disimulaban nada, y se acercó a Camila. Habló con ella unos pocos segundos. Sebastián vio cómo a ella se le abría la boca por la sorpresa, cómo bajaba la bandeja sobre la mesa con un cuidado que no correspondía al momento, cómo se secaba las manos en el delantal con un temblor mínimo que solo alguien que la conociera podría haber notado. Y entonces caminó hacia él. El murmullo del público bajó, subió, volvió a bajar. Algunos invitados se pararon de las sillas para ver mejor. Don Augusto Aldana Esquivel, padre de la novia ausente, se cruzó de brazos a un costado del jardín con la cara endurecida como un mármol. Doña Mercedes Olivares, la gobernanta jefe de la villa, se quedó paralizada en la fila del personal con un pañuelo a medio camino del ojo. Camila llegó frente a la silla de ruedas. No se sentó, no se inclinó. Quedó de pie, recta, con las manos cruzadas adelante, esperando. Sebastián levantó una mano y con una calma que no sentía por dentro, la posó sobre la mano de ella. El público entero contuvo el aire. «Camila», dijo él, en voz tan baja que solo ella pudo escucharlo, «te voy a pedir algo imposible. Lo voy a pedir como hombre, no como tu patrón. Si dices que no, mañana sigues en tu trabajo, te subo el sueldo y nadie sabrá nunca lo que te pedí. Te lo prometo por la memoria de mi abuela, pero si dices que sí, vas a salvarme la vida». Ella no se movió, solo lo miraba. «Finge ser mi prometida. Hoy, solo hoy, que toda esta gente piense que la novia que se fue era un error, una confusión, y que tú eres con quien yo iba a casarme realmente. No tienes que firmar nada, no tienes que casarte. Solo tomar mi mano frente a ellos hasta que el último invitado se marche del jardín. Te lo suplico, Camila». Vio cómo a ella se le humedecían los ojos. No supo si era de espanto, de pena o de furia. Esperó, y entonces, desde el costado del jardín, la voz de don Augusto cortó el aire como un cuchillo de cocina. «Esto es una farsa», gritó, caminando hacia el altar con pasos largos. «Esa mujer es una empleada de la casa. Yo la he visto pasar el trapo por el suelo de este mismo salón. Sebastián, por amor de Dios, no te humilles más de lo que ya te humillaron». Doña Mercedes soltó una exclamación ahogada. Una invitada de las primeras filas, una señora mayor con un collar de perlas, se llevó la mano al pecho. Otro invitado, un hombre de la junta directiva de Hoteles Vega Magnolia, se levantó de la silla con la cara descompuesta. Un fotógrafo, que había estado guardando la cámara, volvió a sacarla. Las cabezas se voltearon todas a la vez como un campo de girasoles. Camila no apartó la mano. Se enderezó, despacio, mirando primero a Sebastián, después al hombre que gritaba su condición desde el otro lado del jardín. Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, incluyendo a Sebastián, que esperaba verla salir corriendo con la bandeja en la mano, ella habló, con voz tranquila, tan tranquila que el jardín entero la escuchó sin que ella tuviera que alzarla. «Mi nombre es Camila Rosales Mendoza», hizo una pausa, sosteniendo la mirada de don Augusto. «Y si el señor Vega me eligió a mí en este momento, soy yo quien tiene que responderle. No usted, señor». Un murmullo recorrió las sillas como una ráfaga de viento. «Una empleada de la casa», repitió don Augusto, con esa risa corta que la gente educada usa para ofender sin parecer grosera. «Una camarista. ¿Sabe usted quién es la familia de la que está hablando, muchacha?» «Sé exactamente quién es», contestó Camila. Y algo en cómo lo dijo hizo que don Augusto se quedara muy quieto. Algo en los ojos de ella, algo en la forma en que pronunció esas 4 palabras, hizo que aquel hombre poderoso,
con su porte de patriarca y su acento de salones de mármol, perdiera el color por un segundo. Sebastián la miró. Hubo una fracción de instante en que vio a una mujer que él no había conocido nunca en aquella villa. No la del café. Otra, más antigua, más vasta. Algo en los hombros de Camila se enderezó como si llevara años esperando justamente este instante. Ella bajó la mirada hacia él. Le apretó la mano. Y delante de todos, delante de los 200 invitados, de los fotógrafos que ahora disparaban en ráfaga, del padre de la novia ausente, de doña Mercedes que ya lloraba sin disimulo, del cuarteto de cuerda paralizado en el costado, del sol de la costa que empezaba a inclinarse, Camila Rosales Mendoza dijo fuerte y claro: sí. El jardín entero se quedó sin aire por un instante. Luego empezó un aplauso confuso, vacilante. Alguien que no sabía si era el aplauso correcto. Otro lo siguió, otro más, hasta que el sonido de las palmas se volvió un río torpe, conmovido, mezclado con risas nerviosas y con algunos invitados que no sabían si estaban viendo el final de un escándalo o el principio de algo mucho más grande. Sebastián cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a respirar. Le apretó la mano a Camila como un náufrago que toca tierra después de horas de mar abierto. Y entonces, mientras los fotógrafos seguían disparando y los invitados, todavía aturdidos, empezaban a aplaudir más fuerte, Camila se inclinó hacia su oído. Lo hizo con una sonrisa serena para las cámaras, pero las palabras que le susurró nadie más las escuchó. Acepto, señor Vega, pero hay algo que usted tiene que saber sobre Renata Aldana, algo que descubrí hace tiempo limpiando un cuarto de esta casa, algo por lo cual ella jamás iba a llegar al altar de hoy, ni iba a llegar al altar de ningún otro día con usted. Cuando se entere, va a desear haberse casado con ella sin saberlo nunca. Sebastián abrió los ojos. La sonrisa de Camila no se borró ni un segundo, pero la mirada de ella tampoco apartaba la suya. Y mientras los aplausos crecían, mientras don Augusto giraba sobre los talones y abandonaba el jardín a paso firme, mientras Tomás se mordía el labio sin entender qué acababa de pasar exactamente delante de sus ojos, Sebastián entendió por primera vez en aquel día interminable que el altar vacío no era el final de nada. Era apenas el principio. El último invitado salió del jardín de la Villa Magnolia, cuando el sol ya empezaba a inclinarse sobre los techos de tejas rojas. Sebastián lo vio marcharse desde la ventana del estudio, con el medallón de plata de su abuela apretado entre los dedos. Era una costumbre vieja, hombre. Cada vez que sentía que el suelo se le movía bajo los pies, sacaba el medallón del bolsillo y apretaba el grabado en la palma de la mano, hasta que el dibujo dejaba una marca pequeña en la piel. Era el modo que él tenía de recordarse a sí mismo que seguía vivo. Detrás de él, Tomás Herrera Cifuentes terminaba de cerrar la puerta con 2 vueltas de llave. Despedí al cuarteto, despedí al cura, despedí al fotógrafo, dijo el abogado, con esa voz suya de hombre cansado que ya no se sorprende con nada. Mañana va a estar en todos los noticieros de la costa. Mañana al mediodía, te lo aseguro. En algún portal van a tener una foto de esa muchacha tomándote la mano frente al altar. Ya lo sé. No, Sebastián. No lo sabes. Tomás dejó caer el portafolio sobre el escritorio. Mañana en la junta directiva, alguien va a usar este escándalo para pedir tu reemplazo, y va a tener la mitad de los votos. Sebastián no respondió. Seguía mirando por la ventana. En el jardín, las sillas blancas habían quedado tiradas como si una tormenta hubiera pasado por ahí. Los empleados las recogían en silencio. Y al fondo, junto a la puerta lateral del salón de servicio, estaba Camila, de pie, con las manos cruzadas adelante, esperando que la llamaran. Llevaba esperando un buen rato, sin moverse, sin preguntar, sin ir a buscar nada que comer ni nada que tomar, solo de pie, con la espalda recta y la mirada baja, como una mujer que sabe esperar. «Hazla pasar», dijo Sebastián. Tomás dudó. «Sebastián, tú sabes perfectamente lo que esta mujer dijo en el jardín. Algo que descubrió limpiando un cuarto de esta casa. Necesito estar presente cuando hablemos de eso. Como abogado tuyo, no puedo permitir que... Hazla pasar sola». «Sebastián». «Sola, Tomás». El abogado apretó la mandíbula. Pero conocía a aquel hombre desde la época en que Sebastián era un muchacho flaco que estudiaba contabilidad en los libros heredados de su abuela. Sabía cuándo discutir y cuándo callar.
Recogió el portafolio, abrió la puerta del estudio y se fue. Sus pasos se alejaron por el pasillo con un eco hueco. Camila entró un momento después. Cerró la puerta detrás de sí con el cuidado de quien lleva años aprendiendo a no hacer ruido en habitaciones ajenas. Caminó hasta el centro del estudio. Se detuvo a una distancia exacta, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, y solo entonces levantó la mirada. Sebastián giró la silla de ruedas hasta quedar frente a ella. Por un instante ninguno de los dos dijo nada. La luz de la tarde caía oblicua sobre el escritorio, recortando una sombra larga del medallón sobre los papeles. Afuera, alguien arrastraba una silla por el césped. «Siéntate, por favor», dijo él. Ella negó con la cabeza. «Despacio. Si me siento, señor Vega, voy a ponerme a llorar. Y no quiero ponerme a llorar delante de usted hoy». Sebastián dejó pasar un segundo. Después, asintió. «Entonces quédate de pie. Pero quédate». Hubo otro silencio. Un silencio diferente del primero. Un silencio que ya no estaba lleno de jardín, ni de invitados, ni de cámaras. Era el silencio de dos personas que de pronto habían quedado solas en una habitación con algo enorme en el medio. «Camila, antes de hablar de lo que tú dijiste en el oído», empezó Sebastián midiendo cada palabra, «quiero que escuches algo. Lo que pasó ahí afuera no fue justo para ti. Yo te puse en una situación que ninguna mujer debería pasar. Te usé como un escudo delante de 200 personas. Y por eso, antes que nada, te pido perdón. De hombre a mujer». Ella parpadeó. No esperaba aquello. Probablemente esperaba un patrón despachando órdenes. Probablemente esperaba un sobre con dinero sobre el escritorio. Probablemente esperaba que le dijeran exactamente cuántos días tenía que seguir mintiendo y cuándo podría volver a su uniforme. No esperaba un perdón. «Señor Vega, Sebastián, aquí, dentro de esta habitación, soy Sebastián». Ella tragó. Apretó las manos una contra la otra. Pero no le tembló la voz cuando habló. «No tiene que pedirme perdón. Yo dije que sí porque quise. Nadie me obligó a nada. Y eso es importante que usted lo sepa, antes que cualquier otra cosa. Yo no soy una mujer que diga que sí por miedo. Lo dije porque, mientras usted me hablaba, vi en sus ojos algo que ya había visto antes en otra persona». «¿En quién?». Ella desvió la mirada hacia la ventana. «En mi marido. La noche antes de que muriera en aquella fábrica». Sebastián sintió que algo se le movía adentro del pecho. Eso no estaba en ningún reporte de empleados. Él jamás había mirado las fichas del personal de su casa. Para él, hasta hoy, Camila había sido una sombra discreta entre los muebles. «Pensé que era una muchacha soltera». «Sí, casi todos lo piensan. Una sonrisa pequeña, sin amargura. Llevo años de viuda. Mi esposo trabajaba en una mueblería que se llamaba Maderas del Litoral. Una máquina vieja que no tenía mantenimiento. Hubo un accidente. Él alcanzó a apartar a un compañero más joven que estaba con él. Por eso me lo trajeron como héroe. Por eso me firmaron una pensión miserable. Porque era héroe muerto, no obrero muerto». Le tembló la voz por primera vez. La controló enseguida. «Mi madre está enferma del corazón hace mucho tiempo. Mi hermana menor va al colegio todavía y quiere ser médica. Yo soy la única persona que trae plata a esa casa. Por eso, cuando usted me ofreció el puesto en la villa hace algunos años, no le pregunté el sueldo. Acepté». Sebastián cerró los ojos un instante. Recordaba el día. Doña Mercedes Olivares se la había recomendado. «Una muchacha tranquila», había dicho la gobernanta. «Una muchacha que no va a darnos dolores de cabeza». Y él había firmado el contrato sin levantar la cabeza de los papeles. «Camila, ¿por qué nunca te quejaste? Yo aumenté el sueldo del personal 2 veces desde que llegaste, pero tú nunca pediste un peso más, ninguna licencia extra, nada. Porque no estaba ahí para quejarme, señor Sebastián. Estaba ahí para sostener mi casa. Y porque además, esta villa fue lo único parecido a un descanso que tuve en muchos años». Sebastián la miró de verdad, por primera vez, y se dio cuenta de que aquella mujer no era apenas la del café por la mañana ni la de las flores cambiadas en el estudio. Era una mujer que había aprendido a sostener el mundo entero sobre los hombros sin pedir aplausos. «Quiero proponerte un trato», dijo él. Ella levantó la mirada otra vez. «Mañana al mediodía, mi junta directiva va a intentar usar este escándalo para sacarme del control de Hoteles Vega Magnolia.
Llevan tiempo queriéndolo. La cadena tiene 15 hoteles de la costa, 2 en el interior, y vale más de lo que tú o yo podemos contar. Si me derrumban a mí, derrumban también el trabajo de mi abuela Inés, que está internada en el Hospital San Lázaro, y cuyo corazón no soporta otro disgusto. Hizo una pausa para tomar aire. Hablar de su abuela todavía le costaba físicamente. La única manera de pararlos es que yo tenga lo que un patrón llama estabilidad personal. En palabras claras, que yo aparezca con una mujer del brazo. Que esa mujer se siente en la primera fila de la próxima gala de caridad de El Mirador. Que asista a la cena anual de la Junta. Que me visite a mi abuela en el hospital y la abuela la conozca. Que las fotos de hoy no sean de un hombre humillado, sino de un hombre que cambió de mujer en el último segundo y eligió bien. Señor Sebastián, yo no sé caminar por una gala de caridad. Yo sirvo el agua en esas galas. No me siento en la mesa. Por eso te elegí. Hizo girar el medallón entre los dedos. La gente que sirve el agua en una gala ve cosas que la gente sentada en la mesa no ve. Y yo necesito una mujer que vea, no una mujer que pose. Camila se quedó muy callada. El trato es este, siguió él. Un tiempo. No más del estrictamente necesario para neutralizar a la Junta. Tú vas a aparecer a mi lado en los actos públicos. Vas a vivir, durante ese periodo, en el ala de huéspedes de la villa, no en la habitación del personal. Vas a aprender lo que tengas que aprender. Tomás se ocupará de eso. Yo, a cambio, voy a cancelar la deuda de la casa de tu madre con el banco. Voy a costear el tratamiento cardíaco de tu madre con el mejor equipo médico. Y voy a pagar la carrera completa de medicina de tu hermana Lucía, en la universidad que ella elija, hasta el último libro. Camila se llevó una mano a la boca. Es demasiado. No lo es. Tú me salvaste hoy delante de 200 personas y delante de mi propia junta directiva. Estoy poniendo precio a algo que no tiene precio. Y aún así, te estoy pagando menos de lo que vales. ¿Aceptas? Hubo un silencio largo. Camila bajó la mirada hacia el medallón que él tenía en la mano. Después la subió hasta los ojos de él, y respondió con la misma calma con que había respondido en el jardín. Acepto, pero con 2 condiciones. Dilas. La primera, cuando esto termine, sea cual sea el final, yo vuelvo a mi casa. No quiero quedarme aquí. No vine a esta villa a buscar marido. Vine a trabajar. Sebastián asintió con la cabeza. Hecho. La segunda. Durante este tiempo que vamos a estar juntos, usted no me toca. Ni para las fotos, ni delante de la gente, ni en privado. Mi mano sobre la suya, sí. La suya sobre la mía, sí. Eso ya lo aceptamos hoy en el altar. Pero nada más. No soy una mujer de adornos rápidos. No vine al mundo para serlo. Sebastián la miró durante unos segundos largos. Y después, despacio, con una seriedad casi solemne, le contestó. Hecho, te doy mi palabra. Por la memoria de mi abuela. Ella respiró hondo. Pareció que se le caía un peso enorme de los hombros. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, repitió él. Y por un instante, le sonrió. Fue una sonrisa pequeña, oxidada. Una sonrisa que no había usado en mucho tiempo. A Camila se le movió algo en la cara cuando la vio. Pero entonces ella se enderezó. Caminó hasta el escritorio. Apoyó las palmas sobre la madera oscura. Y lo miró con otra cara. Una cara que no era la del trato, sino la de lo que había prometido contarle desde la oreja, en el altar. Sebastián, antes de seguir adelante con esto, hay algo que tiene que escuchar. No voy a vivir bajo este techo, ni siquiera fingidamente, sin habérselo dicho. Habla. Hace algunos meses yo limpiaba el cuarto de huéspedes del ala oeste. La señorita Renata se hospedaba ahí cuando venía a quedarse fines de semana. Aquella tarde ella había salido temprano. Yo estaba aspirando la alfombra debajo de la cama cuando golpeé con la aspiradora una caja de zapatos que estaba debajo del colchón. Hizo una pausa. Tragó saliva. La caja se abrió. Cayeron papeles. Yo iba a guardarlos sin mirar. Pero mientras los recogía, vi una palabra. Un nombre. El nombre de su empresa, Sebastián. Hoteles Vega Magnolia. Y al lado, una firma que yo conocía de oír el nombre en esta casa. La firma del padre de ella, don Augusto Aldana Esquivel. Sebastián sintió que el medallón se le ponía frío en la mano. ¿Qué decían esos papeles, Camila? Ella lo miró.
Y respondió con una voz tan baja que él tuvo que inclinarse adelante para escucharla. No soy una mujer estudiada para entender un papel de empresa, Sebastián. Pero leí lo suficiente para entender una cosa. En aquella caja había documentos firmados por don Augusto, donde se hablaba de cuándo iba a venderse esta cadena suya, como si fuera un trato ya hecho. Y la fecha de venta era posterior a la fecha de su boda con Renata. Hubo un silencio de hielo dentro del estudio. Me atrevo a decirle, terminó Camila con la voz todavía baja, que la señorita Renata no lo dejó hoy porque usted está en una silla. Ese mensaje fue una mentira, Sebastián. Lo dejaron hoy porque ya tenían firmado el día en que su empresa iba a dejar de ser suya. Y era un día en que usted ya tenía que estar casado con ella. Afuera, el último empleado terminó de arrastrar la última silla. Adentro, Sebastián cerró el puño sobre el medallón hasta sentir que el grabado le dolía en la palma. Por la ventana, la sombra del jardín ya empezaba a alargarse sobre la pared del estudio. Y Sebastián entendió, por segunda vez en aquel día, que el altar vacío no había sido el final de nada. Era apenas el primer movimiento de una guerra que él, hasta hacía 5 horas, ni siquiera sabía que estaba peleando. Habían pasado algunos días desde la tarde del altar vacío. La Villa Magnolia parecía la misma de siempre por fuera. Los jardineros podaban los rosales, el portón blanco se abría y cerraba con su crujido habitual. Las cortinas del comedor principal se sacudían con la brisa del mar, pero por dentro algo se había desplazado, como cuando un cuadro queda torcido en la pared y nadie lo nota hasta que la luz cambia de hora y la sombra revela la inclinación. Camila Rosales Mendoza estaba en el ala de huéspedes, junto a la cómoda, cuando aquella sombra se hizo visible. Tenía el cuaderno de su madre entre las manos. Era un cuaderno gastado, encuadernado en cuero oscuro, con las puntas dobladas por los años de manoseo. Su madre lo había llenado de recetas, de poemas escritos a lápiz, de listas de compras de los meses en que la plata alcanzaba apenas para frijoles y tortilla. Camila lo abrió por la última página. La contratapa estaba forrada de papel marrón. Pasó la yema del dedo por una costura disimulada. Adentro, plegados con una paciencia que no se aprende en ninguna escuela, estaban los papeles que ella había encontrado meses atrás bajo el colchón de Renata Aldana Sotomayor. Camilita, hija. La voz vino desde la puerta. Camila cerró el cuaderno con un movimiento natural y lo dejó sobre la cómoda. Doña Mercedes Olivares entró con un vestido en una mano y una caja de zapatos en la otra. La gobernanta había servido a aquella villa por 30 años. Había planchado pañuelos para doña Inés Vega cuando la abuela todavía caminaba por los pasillos. Había visto crecer a Sebastián desde niño. Tenía esa autoridad doméstica que las casas viejas otorgan a quien lleva tiempo barriendo sus rincones. Te traje lo que vamos a usar esta noche para la gala. ¿Te ayudo con el peinado? Yo me arreglo sola, doña Mercedes. No se preocupe. ¿Estás nerviosa? Un poco. Es la primera vez que entro a un sitio de esos por la puerta principal. Mercedes la observó con una sonrisa tibia. Camilita, hija. Sé que lo que pasó la otra tarde fue muy raro. Pero entre tú y yo, el señor Vega te ha hablado de algo más. De los Aldana, de papeles, de empresa, de algún asunto privado. Camila no levantó la vista del vestido. El señor Vega solo me ha hablado de la gala, doña Mercedes. Dice que tengo que sonreír y dejar a Tomás contestar las preguntas. Nada más. Bien, bien. Mercedes se quedó un momento más de la cuenta junto a la cómoda. Sus ojos se posaron, casi sin querer, sobre el cuaderno gastado. ¿Es de tu madre, ese cuaderno? Sí, señora. Qué lindo guardar las cosas de los que se nos van. Mercedes le acarició el brazo con la misma ternura que se le da a un perro, al que se acaba de envenenar. Yo te dejo el vestido. Bajan en 1 hora. Cuando la gobernanta cerró la puerta, Camila se quedó muy quieta. Tomó el cuaderno otra vez. Lo deslizó dentro de su bolso pequeño, y se prometió a sí misma que aquel cuaderno no iba a quedarse a solas en aquella habitación ni un minuto más. Fue entonces cuando llamaron a la puerta de nuevo. Esta vez con un golpe distinto, más bajo, con los nudillos. Adelante. Sebastián Vega Montenegro entró con la silla de ruedas. Cerró la puerta con la mano, sin pedir ayuda. Llevaba el medallón de plata fuera del bolsillo, apretado contra la palma. Camila, dijo, con una voz baja que no era la voz del patrón. Antes de que bajemos esta noche, quiero que me cuentes una cosa más.
Cuando hallaste aquellos papeles hace meses, ¿por qué no viniste directamente a mí? Ella lo miró largamente, y entonces le contó. Le contó que había bajado las escaleras del ala oeste con los papeles temblando bajo el delantal, que había encontrado a doña Mercedes en la lavandería, que le había dicho, palabra por palabra, lo que vio, que Mercedes la había mirado con esa misma sonrisa tibia que acababa de mostrarle hacía un momento, y que le había contestado, la señorita Renata es de la familia, Camilita. No te metas en lo que no te concierne. Y olvídate de esos papeles. Quien anda metiéndose en cuartos ajenos, después no encuentra trabajo en ninguna casa de la costa. Sebastián cerró los ojos, tan despacio que casi no se notó. Cuando los abrió, el medallón le había dejado una marca roja en la palma de la mano. Mercedes lleva 30 años con nosotros, dijo, casi para sí mismo. Mi abuela la llamaba hija cuando la veía. Por eso, Sebastián, yo guardé los papeles. No tenía cómo probar nada. No tenía a quién contarle. Lo único que podía hacer era esperar. Y rezar para que llegara el día en que alguien me preguntara. Sebastián tomó aire profundo. Hoy alguien te preguntó. Hoy alguien me preguntó. Bajaron poco después. Tomás Herreras y Fuentes los esperaba al volante. El camino al centro de convenciones. El mirador subía la colina entre palmeras inclinadas por el viento del mar. Adentro del coche, nadie habló por un buen rato. En algún momento, Camila notó que el medallón se le estaba escurriendo del bolsillo a Sebastián. Estiró la mano y, sin pedir permiso, lo acomodó. Él la miró. Ella le sostuvo la mirada un instante. No fue un gesto de novios. Fue un gesto de hermana, de madre, de algo más antiguo que un hombre y una mujer en un coche. Tomás los miró por el espejo retrovisor y apretó el volante. El mirador apareció en lo alto, con sus columnas blancas iluminadas. Las cámaras se amontonaban en la entrada principal. Tomás bajó el vidrio del coche. La rampa para silla de ruedas está al costado, dijo el guardia sin levantar la vista. Por la puerta de servicio. Sebastián se mantuvo en silencio. Camila apretó los labios. Una rampa mal hecha es como una palabra mal dicha. Revela a quien la construyó. Y aquella rampa, en una sala donde una entrada costaba lo que ganaba una familia en medio año, llevaba directamente a la puerta del servicio. Como si un hombre en silla y un mesero con bandeja fueran la misma cosa. Mercedes le había dicho a Camila que entrara por la puerta principal, que se dejara fotografiar sola, brevemente, antes de entrar. Camila no lo hizo. Caminó al costado de Sebastián hasta la puerta de servicio. Cruzó por la cocina del mirador con él, entre meseros que la miraron sin decir nada, y entre cocineros que bajaron la cabeza. Llegaron al salón principal por el costado, juntos. Adentro, las luces eran tibias. Las copas tintineaban. Don Augusto Aldana Esquivel estaba al fondo, junto a una columna, con su esposa doña Beatriz Aldana del Solar, una mujer alta y silenciosa que llevaba años aprendiendo a mirar sin decir. Renata no estaba. Camila la buscó con los ojos. No la encontró en ninguna mesa. Don Augusto, en cambio, alzó la copa hacia ella con una sonrisa que era todo menos cordial. Sebastián la fue presentando una por una. Mi prometida, Camila Rosales. Algunos le tendieron la mano con frialdad educada, otros con curiosidad genuina. Camila contestaba con palabras simples. No intentó imitar el acento elegante de aquella sala. No pidió disculpas por el suyo. Habló como hablaba siempre. Y entonces, junto a una mesa lateral, una mujer de edad avanzada con un collar de perlas la tomó del brazo. Mi nombre es Esperanza Vergara de Castaños. Yo conocí a Inés Vega cuando éramos jóvenes. Su voz tembló un instante. Le habría gustado conocerla a usted, querida. Y créame, no se lo digo a cualquiera. Camila bajó la mirada y le besó la mano a la anciana. Fue un gesto antiguo, casi olvidado, pero salido del alma. Doña Esperanza tuvo que sacar el pañuelo del bolso. Varias señoras de la mesa miraron la escena en silencio. Algo se movió en aquel salón aquella noche. Algo que ninguna foto iba a poder capturar, pero que todas las matronas presentes sintieron. Camila no era una intrusa, era otra cosa. Algo que les recordaba a sus propias madres, a sus propias abuelas. Algo verdadero en una sala llena de cosas pulidas. Don Augusto lo notó. Y por eso, antes del postre, se acercó a Camila y le pidió una palabra a solas en el balcón. Salieron al balcón.
La brisa del mar movía las plantas en macetas. Augusto se apoyó en la balaustrada de mármol con elegancia estudiada. «Querida, no le voy a hacer perder tiempo. Sé el nombre de su madre, doña Tránsito Mendoza. Sé que está en la lista de espera del Hospital San Lázaro por una válvula cardíaca. Sé que su hermana menor, Lucía, sueña con entrar a la Facultad de Medicina y que sin beca no llega». Sonrió con dientes blanquísimos. «Yo soy un hombre con muchas amistades, en muchos lugares. Una palabra mía, querida, y una lista de espera puede volverse mucho más larga de lo que el corazón de su señora madre tiene de tiempo». Camila no se movió, no bajó la mirada, no alzó la voz, lo dejó terminar. Y cuando él calló, ella habló con una calma que el balcón entero pareció escuchar. «Señor Aldana, mi madre llegó a esa lista porque su corazón se cansó de aguantar todo lo que la vida le puso encima. No por usted. Y va a salir de esa lista cuando le toque. No porque usted lo decida. Yo lavo platos, señor. No lavo conciencias. La suya. Hágasela usted mismo». Después le hizo una inclinación pequeña, casi cortesana, y volvió adentro. Don Augusto se quedó solo en el balcón con la copa temblando en la mano. En el coche de regreso, Sebastián habló por primera vez en mucho rato. «Camila, eso que le dijiste en el balcón, lo escuché todo. Tomás puso un grabador pequeño en tu bolso, por seguridad. Lo perdono, si me perdonas tú a mí». Ella sonrió cansada hacia la ventana. «Bien hecho». Tomás carraspeó al volante. «Sebastián, hay algo más. Mientras ustedes estaban allá adentro, recibí una llamada del personal de seguridad de la villa. La cámara del ala de huéspedes registró que alguien entró al cuarto de la señorita Camila durante la gala. Estuvo ahí cerca de 20 minutos. Revisó cada cajón. Levantó el colchón. Buscó por todas partes. A Camila se le heló la sangre, hasta que recordó. Sonrió. «¿Quién, Tomás?», preguntó Sebastián. Tomás la miró por el espejo retrovisor antes de contestar. «Doña Mercedes Olivares». Sebastián cerró los puños sobre el medallón. 30 años. 30 años de servicio. La mujer que su abuela Inés llamaba hija. La traidora vivía dentro de los muros de la propia villa. Camila abrió el bolso. Sacó el cuaderno gastado de cuero oscuro. Lo posó en su regazo. «No va a hallar nada en mi cuarto», dijo con una voz tranquila. «El cuaderno de mi madre va conmigo a todas partes. Donde voy yo, va él». Sebastián la miró. Y por primera vez desde el accidente que lo había dejado en aquella silla, desde la mañana del altar vacío, desde el día en que le dijeron «pobre hombre» por primera vez en su vida, soltó una risa breve, real, como un hombre que vuelve a respirar. El coche subió la última curva de la colina hacia la Villa Magnolia. Las luces del portón aparecieron al final del camino, y entonces Tomás frenó en seco. En la puerta de la villa, debajo de la luz amarilla de la lámpara de entrada, había una figura esperando, vestida con un abrigo largo, de pie, sola, sin coche en el camino, como si hubiera llegado caminando desde el infierno. Renata Aldana Sotomayor había vuelto, y los esperaba. Renata Aldana Sotomayor estaba bajo la lámpara amarilla del portón de la Villa Magnolia, con un abrigo largo que parecía no abrigarla. Tenía el cabello recogido con prisa. Tenía los labios partidos. Tenía un bolso de cuero pequeño junto a los pies, como si hubiera caminado mucho hasta llegar ahí. Y, sobre todo, tenía una cara que Sebastián Vega Montenegro no le había visto nunca antes en todo el tiempo en que había creído conocerla. Tenía la cara de una mujer asustada. Tomás Herrera Cifuentes apagó el motor del coche. Nadie habló dentro del vehículo durante varios segundos. El medallón de plata seguía apretado en la palma de Sebastián. Camila Rosales Mendoza, en el asiento trasero, sostenía el cuaderno gastado de su madre contra el pecho como un escudo. «Tomás», dijo Sebastián con la voz baja, «bajen el portón eléctrico. No la dejen entrar a la propiedad. Yo voy a hablarle desde aquí». «Sebastián». «Desde aquí, Tomás». El abogado obedeció. Bajaron del coche. Camila se quedó 2 pasos detrás. Sebastián movió la silla de ruedas hasta detenerse delante del portón cerrado. Renata estaba al otro lado, separada de él por el enrejado de hierro forjado. «Sebastián», dijo Renata. Le tembló la voz. «Necesito hablarte. Por favor, no tengo a dónde más ir esta noche». «Mandaste un audio diciendo que no querías empujar mi silla», respondió él sin levantar el tono.
Esta es mi silla. Vine en ella. Habla. Renata cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Y fue entonces, exactamente en ese instante, cuando Sebastián entendió algo que el medallón le venía gritando desde días atrás. Él había convivido años con esta mujer. Había planeado un casamiento con ella. Y no había aprendido nunca a distinguirle el llanto verdadero del llanto ensayado. Pero Camila, que apenas la había visto pasar 2 veces por los pasillos de la villa, supo, sin moverse, sin decir nada, lo que él tardó años en sospechar. Esas lágrimas son de las que sirven para algo, murmuró Camila, casi sin abrir los labios. Tomás también lo notó. Apretó la mandíbula y dio un paso atrás, de manera que su grabadora pequeña, escondida en el bolsillo interior del saco, quedara apuntando hacia la voz de Renata. Sebastián, mi padre me obligó a irme aquella mañana, dijo Renata desde el otro lado del portón. No fui yo te quiero. Yo iba a casarme contigo. Pero él me amenazó. Me dijo que si entraba al jardín, él iba a desheredarme. Yo huí porque tuve miedo. Pero ahora vine a contártelo todo. Vine a ayudarte. ¿A ayudarme? Sé cosas, Sebastián. Sé lo que mi padre planeó contra ti. Sé los nombres de los miembros de tu junta directiva que firmaron con él. Sé las cuentas en las que iba a entrar la plata de la venta. Te lo cuento todo, pero tienes que dejarme entrar esta noche. Tienes que protegerme. Si mi padre se entera de que estoy aquí, esto se acaba mal para mí. Hubo un silencio. Sebastián miró el portón. Miró a Tomás. Miró a Camila. Y entonces, con una calma que él mismo no se reconoció, le habló a Renata por última vez de aquel modo. Renata, vas a dormir esta noche en el Hotel Mirasol del centro. Tomás te paga la habitación con su tarjeta. Mañana al mediodía, tú y yo nos vemos en las oficinas de mi abogado. Si lo que dices es verdad y vienes con pruebas, voy a estudiarlo. Si no, no vas a volver a verme nunca. Esta es la única oferta que te voy a hacer. Sebastián, por favor. El Hotel Mirasol queda a 15 minutos. Tomás te llama un coche. Tomás ya estaba pidiéndolo desde el celular. Renata cerró los puños contra el portón. Por un segundo Camila pensó que la mujer iba a gritar. No gritó. Se mordió el labio. Recogió el bolso pequeño del suelo y caminó hasta el borde de la calle a esperar el coche, con los hombros muy rectos. Cuando el coche se la llevó, Sebastián abrió la palma de la mano. El medallón le había dejado 2 marcas rojas, una al lado de la otra, como 2 golpes pequeños en el corazón. Tomás, dijo, sin apartar los ojos del lugar donde había estado Renata. Esta noche, en la villa, no duerme nadie del personal habitual. Que se vayan todos a sus casas con un día libre pagado. Quiero la villa vacía esta noche. Solo Camila, tú y yo. Y doña Mercedes también. Que la villa la vea irse. Sin escándalo. Mañana decidimos qué hacer con ella. Hecho. Más tarde, dentro del estudio, Sebastián desplegó sobre el escritorio los papeles del cuaderno gastado de Camila. Eran apenas 3 hojas mecanografiadas, un membrete sobrio, una firma reconocible al pie. Tomás los leyó con los lentes en la punta de la nariz. Los releyó. Después se quitó los lentes y se masajeó los ojos. Sebastián, esto solo no alcanza para hundir a don Augusto, pero sí alcanza para una cosa, para pedirle al juzgado mercantil una medida cautelar que congele la operación. Si presento esto mañana a primera hora, nadie puede vender ni una silla de la cadena Hoteles Vega Magnolia hasta que se aclare todo. Hazlo. Voy a necesitar el cuaderno como custodia de la prueba. Camila negó con la cabeza. ¿El cuaderno? No. Llévese los papeles. El cuaderno se queda conmigo. Tomás la miró. Entendió. Asintió con la cabeza. Hecho. Cuando Tomás salió del estudio, Sebastián y Camila quedaron solos. Afuera había empezado una llovizna pequeña que pegaba en los vidrios de la ventana sin hacer apenas ruido. Camila, dijo Sebastián, mañana al amanecer voy al Hospital San Lázaro. Mi abuela Inés tuvo una mala noche, según el mensaje que me llegó hace una hora. ¿Quieres venir conmigo? Ella se sorprendió. ¿Yo? Pero su abuela ni me conoce. Te conoce. La enfermera de planta le mostró las fotos que salieron en los noticieros del altar. Hace 3 días que mi abuela me pide hablar contigo. Yo no quería traerte mientras todo esto estaba tan crudo. Pero hoy ya no puedo seguir aplazándolo. Si tú no quieres ir, no pasa nada.
pero te lo pregunto. Voy. A primera luz del día siguiente, salieron rumbo al hospital. La llovizna había parado. El cielo estaba lavado y limpio sobre los techos de la costa. El Hospital San Lázaro era un edificio de 3 plantas, blanco, austero. La habitación de doña Inés Vega quedaba en el último piso, con vista a un patio interior con una palmera vieja. Cuando Camila empujó la silla de Sebastián hasta dentro de la habitación, se quedó parada en el umbral. Doña Inés era una mujer pequeña, frágil, con el cabello recogido por una enfermera con dedos cariñosos. Tenía los ojos celestes muy claros. Tenía una vía intravenosa en la mano. Y tenía, al cuello, un medallón de plata exactamente igual al de su nieto. «Acércate, mi niña», dijo la abuela. Su voz era apenas un hilo, pero firme. «Acércate sin miedo». Camila se acercó. Tomó la mano libre de la anciana. Doña Inés le retuvo los dedos con una fuerza sorpresiva para una mujer en su estado. «Yo conocí a tu madre», dijo de pronto la abuela. A Camila le dio un vuelco en el pecho. «¿A mi madre, señora?» «Doña Tránsito Mendoza». «Sí. Cuando yo era joven y todavía caminaba, hacía obra social en una casa de costura para mujeres de barrio del puerto. Tu madre estuvo ahí un tiempo. Tenía las manos más finas de toda la sala. Cosía florcitas con un primor que yo no he visto en otra mujer. Y un día tuvo que dejar las clases porque se le enfermó el marido. Nunca pude pagarle todo lo que ella me regaló de su tiempo». Le apretó los dedos otra vez. «Me alegra que la vida me la haya devuelto en su hija». Camila tuvo que llevarse la mano libre a la boca. Sebastián miró a su abuela, después a Camila, después al techo blanco, tragando saliva en silencio. Hay coincidencias que no son coincidencias. Hay vidas que sin que uno se entere, llevaban décadas tejiendo un encuentro. «Mi niña», dijo doña Inés, mirándola a los ojos. «Mi nieto te eligió delante de 200 personas en un altar. Yo no estaba ahí, pero he vivido lo suficiente para saber una cosa. Cuando un hombre, en el peor momento de su vida, mira a una mujer y la elige sin saber casi nada de ella, no es porque esté loco. Es porque esa mujer, sin haber dicho una palabra, ya se le había hecho casa adentro. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo?» Camila asintió con la cabeza, sin poder hablar. «Cuídamelo», pidió la anciana. «Y cuídate tú, que mi nieto no tiene a nadie más, y tú tampoco». Doña Inés sacó entonces, de debajo de la almohada, un sobre de papel beige. Se lo entregó a Sebastián. «Esto es para ti, hijo. Si todo se complica más, tú lo abres. Si no se complica, lo guardas, y se lo das algún día a tus hijos. Yo no sé qué me queda de tiempo, pero quiero que esté en tu mano antes de cualquier cosa». Sebastián tomó el sobre. Le besó la frente. Camila les dejó un momento solos y salió al pasillo a respirar. En el pasillo del último piso, junto a la ventana que miraba al patio interior, había una silla de plástico para acompañantes. Camila se sentó. Apretó el cuaderno de su madre contra el regazo. Pensó en doña Tránsito, en su casa pequeña del barrio del puerto. Pensó en las manos finas de costura de las que la abuela acababa de hablarle. Pensó en su hermana Lucía durmiendo en una cama angosta, con un libro de biología abierto sobre la cara. Pensó en su marido, en el hombre joven que había salido un día a la fábrica y nunca había vuelto, y sin querer, soltó una lágrima en silencio. Una mano le tocó el hombro. Era Tomás. Había llegado al hospital. Tenía la cara descompuesta. «Camila, ¿Sebastián está adentro?» «Sí. Necesito que entres conmigo. Tengo que decirles algo a los dos juntos». Volvieron a la habitación. Tomás cerró la puerta con cuidado para no perturbar a la anciana, que se había quedado dormida con la mano sobre el pecho. «Sebastián, Camila, la medida cautelar que presenté esta mañana se aceptó. La cadena Hoteles Vega Magnolia queda congelada para cualquier operación de venta hasta nueva orden judicial». Tomás respiró. «Pero no vine solo a traer eso. Cuando salí del juzgado me esperaba alguien afuera. Una persona que pidió hablar conmigo en un café cercano. Vino sin abogado, sin escolta, sin nada». «¿Quién, Tomás?» El abogado se mojó los labios secos. «Doña Beatriz Aldana del Solar, la esposa de don Augusto, la madre de Renata». Sebastián no se movió. «¿Y qué quería?» «Quería contarme algo, Sebastián. Sobre el accidente que te dejó en esa silla». El silencio en la habitación se volvió tan denso que se escuchó la respiración pausada de doña Inés en la cama. Camila sintió que el cuaderno le temblaba en las manos.
Sebastián posó la palma sobre el medallón, que ahora ya no le dolía solo en la palma. Le dolía adentro, como si por primera vez entendiera qué cosa había estado guardando todos esos años en aquella pieza pequeña de plata vieja. «Tomás», dijo, con una voz que ya no era la voz del patrón, ni la del prometido, ni la del nieto. Era la voz de un hombre que de repente entendía que su vida entera le había sido contada al revés. «Repíteme eso despacio, despacio». Tomás respiró hondo. «Aquel camión sin frenos, Sebastián, el que te dejó en esa silla. Doña Beatriz dice que no fue un accidente. La habitación del hospital quedó en un silencio que ni doña Inés, dormida con la mano sobre el pecho, alcanzaba a llenar. Sebastián Vega Montenegro miraba a Tomás Herrera Cifuentes como un hombre mira a otro hombre que acaba de encender un fósforo dentro de una habitación llena de papel viejo. «Repítelo, Tomás», murmuró, pero más despacio. Tomás sacó una libreta del bolsillo interior del saco. La abrió en una página marcada con un lápiz. «Doña Beatriz Aldana del Solar pidió encontrarse conmigo sola, sin escolta, sin chofer. Llegó en un coche público hasta la cafetería Arenas del Sur, junto al juzgado. Pidió un té. No se lo tomó. Me dijo, palabra por palabra, lo siguiente, que aquel camión que cruzó delante de tu coche en la curva de la subida al mirador, hace algunos años, no era un camión de empresa. Era un camión alquilado 2 días antes, a nombre de un hombre que ya está muerto. Un chofer al que pagaron en efectivo. Beatriz dice que estaba en la sala cuando su esposo cerró el trato. Sebastián cerró los ojos. Por un instante, la habitación entera se le movió, como si la silla de ruedas, después de años de quietud, hubiera tropezado con un escalón invisible. Camila se acercó, le posó una mano en el hombro. No dijo nada, solo dejó la mano ahí. Sebastián tomó aire profundo y la dejó. «Tomás», dijo abriendo los ojos, «¿por qué Beatriz vino a contar esto justo hoy? Llevamos años». «¿Por qué hoy?» «Porque Renata no era la primera novia, Sebastián. Y porque lo que iba a pasar contigo después de la boda no era solo perder la cadena hotelera, era perder mucho más. Habla». Tomás se inclinó. Su voz bajó tanto que Camila tuvo que aproximarse para escucharlo. «Doña Beatriz dice que su esposo, don Augusto Aldana Esquivel, había firmado un contrato con un grupo extranjero. No solo iba a venderles la cadena, iba también a hacer que la directiva te declarara mentalmente incapaz para los negocios después del casamiento, alegando trauma post-accidente y depresión. Renata firmaría como esposa autorizada. Te internarían en una clínica psiquiátrica privada en el interior, indefinidamente. La fortuna entera, la cadena, la villa, todo, pasaría al manejo conjunto de Renata y de su padre durante años». Camila se llevó la mano libre a los labios. «Yo», empezó Sebastián. Tuvo que detenerse. Le costaba dar aire a las palabras. «Yo me iba a quedar en una clínica el resto de mi vida». «Sí», dijo Tomás. «Doña Beatriz dice que ese era el plan completo. Y dice más. Dice que ella accedió durante años, que se calló, que se hizo la que no escuchaba en su propia casa. Pero que cuando Renata volvió anoche a la villa con el cuento de que su padre la había obligado a huir, Beatriz entendió una cosa. Su hija ya no estaba siendo usada por Augusto. Su hija ya estaba siendo Augusto. Y por eso, por primera vez en 40 años de matrimonio, Beatriz tomó un coche público sin avisarle a nadie y vino a buscarme». Sebastián guardó silencio durante un buen rato. Después, despacio, sacó del bolsillo el sobre beige que su abuela le había entregado minutos antes. Lo apretó entre los dedos. «Mi abuela me dijo que abriera esto si todo se complicaba más», murmuró. «Yo creo que el momento es ahora, Tomás». Camila quiso retirarse. Sebastián levantó la mano libre y le pidió, con un gesto, que se quedara. Abrió el sobre. Adentro había 2 hojas escritas a mano, con la letra trabajosa de doña Inés. Sebastián las leyó en silencio. Se le humedecieron los ojos. Pasó la primera hoja. Pasó la segunda. Cuando terminó, dobló las hojas con un cuidado casi religioso y se las entregó a Tomás. «Léelas tú», en voz baja. «Yo no puedo decirlas». Tomás las leyó. Cuando terminó, miró a Sebastián con una expresión que Camila no le había visto nunca en la cara. «Tu abuela», dijo Tomás, «sabía. Lo sabía hace años, Sebastián. Lo sabía desde unos meses después del accidente. Por eso te puso a estudiar Derecho Mercantil.
Por eso te hizo poner el patrimonio de la cadena bajo una estructura que solo tú puedes desbloquear. Por eso nunca quiso que te casaras con Renata Aldana, aunque jamás te lo dijo en voz alta. Sebastián se llevó las dos manos a los ojos. Se quedó así un instante largo. Cuando bajó las manos, Camila vio una lágrima caer sobre el pantalón de él. Una sola. Sebastián, que había soportado el altar vacío sin un quejido público, lloraba ahora en silencio por la mujer pequeña que dormía en aquella cama de hospital. «Mi abuela me protegió», murmuró. «Mi abuela me protegió todos estos años, sin decirme, para no quitarme el sueño, para que yo siguiera siendo un hombre, y no un asustado». Camila se arrodilló junto a la silla de ruedas. Sin pedir permiso, le tomó las dos manos. Se las besó una, después la otra, como su madre Tránsito le había enseñado a besar las manos de los abuelos en su barrio del puerto. Sebastián cerró los ojos. Doña Inés, en la cama, suspiró sin despertar, como si en algún rincón del sueño profundo en que estaba, hubiera sentido la escena. Volvieron a la Villa Magnolia al final de la tarde. La villa estaba vacía, tal como Sebastián había pedido. Solo el guardia del portón, lejano, cuidaba la entrada. Doña Mercedes Olivares se había ido por la mañana con su día libre pagado, sin sospechar nada. Tomás se encerró en el estudio con 3 carpetas. Camila se quedó con Sebastián en el salón principal, y entonces sonó el timbre del portón. Tomás miró por la cámara de seguridad. «Es doña Beatriz», dijo. «Pidió venir esta tarde para entregar documentación. Llegó antes de lo previsto. Hazla pasar». Doña Beatriz Aldana del Solar entró en el salón con el aire de una mujer que ya no espera nada de la vida, y por eso, justamente por eso, ha decidido decir la verdad. Llevaba un bolso viejo de cuero. Sebastián le ofreció asiento. Camila le acercó un vaso de agua sin que nadie se lo pidiera. Beatriz tomó el vaso con manos que temblaban, no de miedo, sino de cansancio acumulado durante décadas. «Sebastián, hijo mío», dijo, mirándolo a los ojos. «Yo conocí a tu abuela cuando éramos 2 jóvenes en bailes de provincia. Inés se casó por amor con un hombre que la respetó hasta el último día. Yo me casé por conveniencia con un hombre que nunca me respetó. Esa es toda la diferencia entre tu vida y la mía». Abrió el bolso. Sacó un sobre. Sacó un segundo sobre. Sacó un cuaderno de tapas duras, marcado con goma elástica, y los puso uno al lado del otro sobre la mesa baja del salón. «Este sobre tiene los nombres de los miembros de tu junta directiva, que aceptaron sobornos de mi marido. Hay 6. 3 de ellos son cabeza visible. Los otros 3 son votos de complemento». Tocó el segundo sobre. «Aquí están los recibos de los pagos en efectivo al chofer del camión. Mi marido los guardó por seguridad propia. Yo los copié hace meses cuando supe que podía pasar lo del casamiento». Tocó el cuaderno. «Aquí está mi puño y letra. Una declaración firmada y fechada de mi mano. Si tu abogado la presenta, yo la sostengo en juzgado. No me corro». Tomás abrió las 2 carpetas. Empezó a comparar nombres. La cara se le endureció más con cada hoja que pasaba. Pasó 5 minutos en silencio. Cuando terminó, miró a Sebastián. «Sebastián, esto es completo. Con esto no hay solo medida cautelar. Con esto hay imputación penal. A tu junta, a don Augusto, y lamentablemente también a Renata, porque firmó papeles sabiendo lo que firmaba». Beatriz cerró los ojos. Una sola lágrima cayó sobre la mesa baja. «Mi hija va a tener que responder ante la justicia. Lo sé. Para eso vine». Sebastián la miró. La miró largo rato. «Doña Beatriz», dijo, despacio, «yo no soy juez. No me toca a mí decidir lo que pase con su hija. Pero le digo una sola cosa, mujer a mujer con mi prometida aquí presente». Camila levantó los ojos, sorprendida por la forma del nombramiento. Si su hija hubiera entrado al jardín aquella mañana del altar, sería una mujer aún peor de la que es hoy, porque hubiera empezado una vida entera de mentir cada día al lado mío, hasta el día en que decidiera firmar mi internamiento. La que la salvó a ella, esa mañana, fue justamente la que ella desprecia, la empleada que sirvió el agua. Esta mujer. Camila bajó la mirada. Beatriz no la apartó. «Lo sé, hijo», dijo en voz baja. «Yo lo sé. Cuando vi en el noticiero la foto del altar, cuando vi a Camila tomarte la mano sin saber siquiera quién eras tú en realidad, supe que mi hija acababa de perder algo que ya nunca iba a recuperar.
La oportunidad de ser una mujer buena. Hubo silencio. Después, Beatriz hizo algo inesperado. Se levantó. Caminó hasta donde estaba sentada Camila. Le tomó las dos manos, igual que Camila había tomado las de Sebastián horas antes en el hospital. «Tu suegra», dijo Beatriz, con la voz quebrada. «Jamás vas a tenerla. Pero permíteme, esta tarde, ser por un minuto la mujer mayor que te diga. Gracias. Gracias, Camila, por sostener a este hombre cuando los míos lo estaban tirando al pozo. Gracias por ser lo que mi hija no quiso ser. Que la vida te lo devuelva. Yo, desde la sombra que me queda, voy a pedírselo cada día». Camila se mordió los labios para no llorar. Apretó las manos de Beatriz. No dijo palabra. Cuando Beatriz se fue, Tomás cerró el portón de la villa con doble vuelta. Volvió al salón. Sebastián seguía mirando la mesa baja con los 3 documentos. «¿Tomás?», dijo, sin levantar la vista. «Mañana al mediodía Renata se sienta en tu oficina, según el acuerdo que le hicimos anoche. Quiero que vaya yo también. Quiero verla a la cara una última vez. Quiero que sepa que su madre vino antes que ella. Sebastián, no es necesario que vayas tú. Yo puedo... Voy yo. Y Camila viene conmigo». Camila levantó la mirada sorprendida. «¿Yo, Sebastián? Esa reunión es entre ustedes». «Esa reunión es entre la mujer que casi me mete en una clínica para siempre y el hombre al que ella creyó que podía mandar al fondo del pozo. Tú vienes porque tú eres la que vio antes que nadie. Tú vienes porque tu palabra, en esta historia, ya pesa más que la de cualquiera». Camila tragó. «Voy». Esa noche, Tomás se quedó trabajando hasta la madrugada en el estudio. Sebastián durmió poco. Camila, en el ala de huéspedes, sostuvo el cuaderno de cuero de su madre contra el pecho y no logró dormir tampoco. En su cabeza giraba la frase que Beatriz le había dicho al despedirse, ya en la puerta, en voz tan baja que solo ella la había escuchado. «Camila, hija, cuídate. Cuando un hombre como mi marido se ve perdido, se vuelve más peligroso, no menos». Al día siguiente, a primera hora, Tomás recibió una llamada en el celular que casi le hace soltar la taza de café. Era el director general del Hospital San Lázaro. «Señor Herrera, necesito que el señor Vega venga inmediatamente. Tuvimos una situación esta madrugada con la habitación de doña Inés Vega». Tomás sintió que le bajaba un frío. ¿Está bien?» «Ella está bien. Pero alguien intentó entrar a su habitación durante la noche, fingiendo ser personal médico. La enfermera de turno lo descubrió a tiempo. Llamamos a la policía. El hombre escapó. Pero dejó algo, señor Herrera. Dejó algo en la mesa de luz de doña Inés». «¿Qué dejó?». El director del hospital tardó un momento en responder. «Una invitación de boda, señor Herrera. La invitación original del casamiento que no se realizó. Y encima, escrito con marcador rojo, una sola palabra. Diga, próxima». La reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Hoteles Vega Magnolia fue convocada para el mediodía siguiente, en el último piso de la torre corporativa del centro de San Esteban del Mar. Tomás Herrera Cifuentes la pidió formalmente esa misma madrugada. Apenas terminó la llamada del director del Hospital San Lázaro. Apenas escuchó la palabra escrita en marcador rojo sobre la mesa de luz de doña Inés Vega. Sebastián Vega Montenegro no durmió esa noche. Camila Rosales Mendoza tampoco. A primera hora del día, antes de salir hacia la torre, ella entró al estudio de la villa con 2 tazas de café y una fotografía vieja en la mano. «Antes de que bajemos, Sebastián, hay algo que tengo que enseñarte». Le puso la fotografía sobre el escritorio. Era una foto en blanco y negro, gastada por los años, con una esquina doblada. En la imagen aparecía un hombre joven, en uniforme de obrero, junto a una bandera pequeña de un sindicato textil. Detrás del hombre joven, fácilmente reconocible aun siendo un cuarto de siglo más joven, estaba don Augusto Aldana Esquivel. Esta foto la encontré junto a los papeles, debajo del colchón de la señorita Renata. Estaba metida adentro de un sobre amarillo. Yo no entendí entonces lo que significaba. Anoche, mientras no podía dormir, recordé el nombre del sindicato de la bandera. Es un sindicato textil, que mi suegra mencionó muchas veces. El sindicato del que mi marido oyó hablar toda su vida. Sebastián la miró sin parpadear. ¿Tu marido? Joaquín Beltrán Cardona. Camila pronunció el nombre como quien saca una piedra del fondo de un bolsillo. Joaquín trabajó toda su vida en mueblería. Sí, pero su padre fue obrero textil.
Y todos los obreros textiles de esta costa saben una historia que nunca se cuenta en voz alta. Hace muchos años, un líder sindical fue golpeado al salir de una asamblea. Quedó con una pierna que ya no le funcionó nunca más. La policía dijo que había sido un asalto. Los obreros sabían que no. Los obreros sabían quién había mandado a aquellos hombres, pero nadie tenía nada para probarlo. Sebastián tomó la fotografía con la mano que tenía libre. El joven obrero de la foto es ese mismo hombre. Y atrás suyo, la persona que la gente del sindicato nombraba en voz baja como el responsable, es don Augusto. La señorita Renata guardaba esa foto sin saber, posiblemente, todo lo que significaba. Tal vez la encontró en una caja de su padre y la apartó porque le pareció un trofeo. Pero en esta costa, Sebastián, esa foto vale más que cualquier documento de empresa. Esa foto, mostrada en el lugar correcto, deja a don Augusto sin amigos. Sebastián guardó la foto en el portafolio junto a los documentos. Se inclinó hacia Camila. La miró con la calma profunda de un hombre que acaba de entender que la mujer frente a él lleva años cargando llaves de puertas que él ni siquiera sabía que existían. Camila, cuando esto termine, sea como sea, yo necesito decirte algo importante. Pero hoy no es el día. Hoy vamos a la torre. Después hablamos. Después hablamos. La sala de juntas de Hoteles Vega Magnolia tenía una mesa larga de madera oscura que llevaba 30 años recibiendo decisiones. Los miembros de la junta llegaron uno a uno con la prisa fingida de quien finge no saber nada. Don Augusto Aldana Esquivel llegó último, acompañado de su hija Renata. Los dos venían sin abogado. Era una decisión calculada. Augusto seguía creyendo, hasta ese mediodía, que controlaba el tablero. Sebastián entró rodando la silla por la rampa lateral, con Tomás a su izquierda y Camila a su derecha. Camila no se sentó al fondo. Se sentó al lado del puesto de Sebastián, en el lugar de las acompañantes oficiales. Don Augusto la miró y sonrió con esa sonrisa pequeña que la gente educada usa para ofender. «Querida», dijo, antes de que la reunión empezara, «veo que hoy no nos sirve usted el agua. Suba de nivel, suba de nivel». Hubo una risita corta entre dos miembros de la junta. Camila no se inmutó. Tomás abrió el portafolio, sacó las dos carpetas, sacó el cuaderno escrito a mano, sacó la fotografía y los puso, uno por uno, sobre la mesa larga. Doña Esperanza Vergara de Castaños, miembro honoraria del Consejo desde la época de doña Inés Vega, se inclinó hacia adelante en el extremo de la mesa. Era una mujer mayor, de palabra escasa y respetada por todos los presentes. Había aceptado venir esa mañana cuando Tomás la llamó al amanecer. Sebastián habló sin levantar la voz. No la levantó ni una sola vez en los siguientes 20 minutos. Hoy esta junta tiene 3 puntos en el orden del día. Lectura de la medida cautelar emitida ayer por el juzgado mercantil congelando cualquier operación de venta de la cadena. Lectura de los nombres de los 6 miembros de esta junta que recibieron pagos en efectivo de don Augusto Aldana para preparar mi destitución por presunta incapacidad mental, basada en el accidente que me dejó en esta silla, con vistas a una internación clínica indefinida posterior a mi casamiento. Y finalmente, lectura de la declaración firmada por doña Beatriz Aldana del Solar, esposa del señor Aldana, que entregó ayer documentación completa, y se comprometió a sostener su declaración en juzgado. La sala entera se quedó sin aire. Don Augusto se puso de pie tan despacio que pareció que las piernas le pesaban toneladas. «Esto es una calumnia indignante». «Don Augusto», dijo Tomás, con la voz neutra que solo los abogados que ya ganaron usan al hablarle a los abogados que ya perdieron. «Le sugiero que se siente. Antes de continuar, vamos a pasar al anexo de la prueba». Tomás colocó la fotografía en el centro de la mesa. Doña Esperanza Vergara se ajustó los lentes. Se inclinó. Miró la foto durante un largo momento. Cuando levantó los ojos, los tenía húmedos. «Esta cara», dijo, mirando directamente a Augusto. «Yo la conozco. Mi hermano fue obrero textil en este puerto, señor Aldana. Yo crecí escuchando un nombre en mi casa que nunca se decía en voz alta. Hoy, por fin, después de muchos años, le pongo cara a ese nombre». 3 miembros de la junta empujaron sus sillas hacia atrás, alejándose físicamente de Augusto. Era un gesto pequeño.
Pero todos en aquella sala sabían que un gesto pequeño, en una mesa de poder, vale más que un grito. Renata Aldana Sotomayor se mordió los labios. Empezó a hablar. Yo voy a contar mi parte. Yo voy a colaborar. Yo no sabía... Señorita Aldana, cortó Tomás sin mirarla. Su parte la cuenta usted en la fiscalía. Aquí en esta junta, hoy, no se le ha dado la palabra. Renata se dejó caer en la silla. Por primera vez en su vida adulta, parecía una mujer pequeña. Sebastián levantó una mano. Pidió la palabra final. Camila lo miró. Él, en cambio, miró a Camila. Hay alguien en esta sala que no es miembro de la Junta, ni accionista, ni abogada, pero que tiene más derecho que nadie a decir las últimas palabras de esta reunión. Camila, si quieres, habla. Camila se levantó despacio. Apoyó las manos sobre la mesa larga, igual que las había apoyado sobre el escritorio del estudio aquella primera tarde. Miró a los 6 miembros corruptos. Miró a don Augusto. Miró a Renata. Miró, por último, a doña Esperanza, que la sostenía con una pequeña inclinación de cabeza. «Mi nombre es Camila Rosales Mendoza», dijo con voz firme. «Soy camarista. Trabajo desde hace algunos años en la Villa Magnolia. Lavo platos, sirvo café, cambio sábanas. Nunca pisé una escuela de negocios. Nunca firmé un contrato de millones. Pero hay una cosa que aprendí, cargando bandejas por salones como este. Y hoy la voy a decir delante de todos ustedes. Una sola vez, para que la recuerden». Hizo una pausa pequeña. La sala entera contuvo el aire. «La gente que sirve el agua en una mesa, señores, ve cosas que la gente sentada en la mesa no ve. Y ustedes, durante años, se sentaron en esta mesa creyendo que las personas que servían el agua no tenían ojos. Hoy descubren que sí. Hoy descubren también que esos ojos llevan mucho tiempo guardando lo que vieron, esperando el día correcto para hablar. Hoy es ese día. No vine a humillar a nadie. Vine, simplemente, a devolverles la mirada que ustedes nunca pensaron que les iba a hacer de vuelta». El silencio en la sala se volvió absoluto. Doña Esperanza fue la primera en aplaudir. Despacio. Una vez, otra, otra. El aplauso pequeño se contagió a 3 miembros de la Junta. Después a uno más. Hasta que media mesa aplaudía con una solemnidad extraña. Don Augusto Aldana Esquivel salió de la sala escoltado por seguridad corporativa. Renata salió detrás suyo, llorando sin disimulo. Los 6 miembros corruptos firmaron sus renuncias antes de salir. Tomás los recibió una a una con el sello de la empresa. Cuando la sala se vació, quedaron solos los 3. Sebastián, Camila y Tomás. Doña Esperanza se acercó antes de irse. Tomó las manos de Camila. «Camila, hija, yo no tengo descendencia. Mi marido y yo decidimos hace años destinar parte de nuestro patrimonio a una fundación que paga becas universitarias. Tu hermana Lucía Rosales Mendoza, si aprueba el examen de medicina, tiene desde este mismo mediodía su carrera completa pagada por la Fundación Vergara de Castaños. Sin condiciones, sin firma de tu parte, sin obligación con nadie. Es mi modo de devolverle a tu madre las clases de costura que mi querida Inés nunca alcanzó a pagarle». Camila se llevó la mano libre a la boca. No pudo hablar. Solo asintió con la cabeza, derrotada por aquella ternura. Doña Esperanza la besó en la frente como una abuela. Volvieron a la villa al final de la tarde. Sebastián, en el camino, recibió una llamada del Hospital San Lázaro. Era el mismo director. La voz del hombre temblaba esta vez por motivo distinto. «Señor Vega, su abuela doña Inés despertó hace 1 hora. Está pidiendo verlo. Y dice algo que no entendemos del todo. Repite un nombre. Camila. Y repite una palabra. Capilla. Que vayan los 2 a una capilla. Que es lo único que ella ya quiere ver con sus propios ojos antes de soltar». Sebastián cerró los ojos. Camila, a su lado, se llevó las manos al cuaderno de su madre. Esa noche, en el estudio de la Villa Magnolia, Sebastián abrió por primera vez una carpeta que su abogado nunca había abierto delante de nadie. Buscó un nombre, llamó a una persona, programó una visita para la mañana siguiente a una capilla pequeña, rodeada de árboles, en las afueras del pueblo. Se llamaba Capilla Nuestra Señora del Rocío. Y entonces, por primera vez en años, marcó él mismo, con su propia mano, un número de teléfono que tenía guardado y nunca había usado. Esperó 2 timbres. Cuando le contestaron,
dijo solo una frase. Doña Tránsito Mendoza, soy Sebastián Vega. Le pido permiso, mañana al amanecer, para ir a buscarla a su casa y llevarla en mi coche a un lugar muy especial. No puedo decirle más por teléfono. Solo le pido que confíe en mí. Y que venga su hija menor, Lucía, también. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, una voz muy pequeña, muy cansada, muy llena de algo que Sebastián no supo nombrar. Voy, hijo, voy. El amanecer en la costa llegó pálido, como si el cielo también supiera que aquel día iba a ser distinto. Sebastián Vega Montenegro salió de la Villa Magnolia con Tomás Herrera Cifuentes al volante. El medallón de plata de su abuela Inés iba en el bolsillo del pecho, encima del corazón. Pasaron a buscar a doña Tránsito Mendoza por la casa pequeña del barrio del Puerto. La casa era humilde. La fachada estaba descascarada por la sal del mar. Tránsito esperaba en la puerta con un chal sobre los hombros, apoyada en el brazo de Lucía Rosales Mendoza. La hija menor de Camila tenía los ojos grandes de una adolescente que todavía no entiende qué hace ahí, pero que aprendió hace tiempo a no preguntar cuando una hermana mayor manda. Sebastián bajó del coche. Caminó con la silla hasta donde estaba la madre. Le tomó las dos manos y le dijo, sin preámbulo, lo que había ensayado durante toda la noche. Doña Tránsito, hace muchos años, mi abuela Inés Vega le pagó a usted unas clases de costura con menos plata de la que su tiempo valía. Hoy yo vengo a llevarla a usted a un lugar donde mi abuela quiere pedirle perdón por aquella deuda. Y donde además, su hija mayor va a casarse conmigo en una capilla pequeña de las afueras, si ella todavía me acepta. Tránsito lo miró. Sebastián vio en aquellos ojos cansados un fondo de luz que el cuerpo gastado no había logrado apagar. Hijo, dijo ella despacio, si Camila te aceptó delante de 200 personas sin saber siquiera quién eras, te aceptará hoy con todas las luces prendidas. Vamos. En la villa, mientras tanto, doña Mercedes Olivares fue recibida en el estudio. Llegó pensando que volvía a un trabajo que llevaba 30 años ejerciendo. Al entrar, encontró a Camila sentada en el sillón principal, con el cuaderno gastado de cuero apoyado sobre el regazo. Mercedes se quedó parada en el umbral. Doña Mercedes, dijo Camila sin levantar la voz. La señora Inés la llamaba a usted hija en otros tiempos. Por respeto a esa palabra, hoy nadie va a denunciarla a la policía. Tomás guardó la grabación de la cámara del ala de huéspedes en una caja fuerte. La caja fuerte se queda cerrada para siempre. Pero usted, doña Mercedes, a partir de esta mañana, no vuelve a poner un pie en esta villa. Nunca más. Su jubilación está depositada. Sus cosas, embaladas. Que la vida le pese lo justo y nada más. Mercedes abrió la boca, la cerró, bajó la cabeza y se retiró, escoltada por el guardia del portón, sin pronunciar palabra. Cuando el portón eléctrico se cerró tras ella, Camila respiró por primera vez en muchos meses, como si la villa entera fuera, ahora sí, una casa habitable. La capilla Nuestra Señora del Rocío estaba al final de un camino de tierra rodeado de algarrobos viejos. Era una construcción pequeña, de piedra clara, con un tejado de tejas rojas que el sol de la mañana empezaba a calentar. No había invitados, no había fotógrafos, no había junta directiva. Había, apenas, las personas que importaban. Doña Inés Vega llegó en una ambulancia del Hospital San Lázaro, autorizada por el director en persona, acompañada por la enfermera de cabecera. Bajaron una camilla con ruedas hasta la puerta de la capilla. La acomodaron junto al altar, levemente reclinada, para que la abuela pudiera ver. Tenía los ojos celestes muy claros, y aquella mañana, una lucidez serena que la enfermera le susurró a Sebastián que era posible que no volviera a tener. Camila entró sostenida del brazo izquierdo por su madre Tránsito y del brazo derecho por su hermana Lucía. Llevaba un vestido sencillo, ningún velo largo, ninguna corona, solo una ramita de jazmín del jardín de la villa, sostenida en la mano derecha. Se había peinado ella misma frente al espejo del ala de huéspedes, esa madrugada, con las manos firmes de una mujer que sabe que los días grandes no se delegan. Doña Tránsito caminó despacio, deteniéndose cada pocos pasos para tomar aire. Lucía, del otro lado, le sostenía el codo con una ternura que solo tienen las hermanas menores cuando entienden, de pronto,
que la mayor también necesita ser cuidada. Sebastián las esperaba al pie del altar, en su silla. Tomás Herrera Cifuentes hacía las veces de testigo. Doña Esperanza Vergara de Castaños, sentada en el primer banco, hacía las veces de la familia ampliada que la vida les iba dando. Cuando Camila llegó al altar, doña Inés levantó la mano descarnada y le pidió un momento al sacerdote. «Espere, padre», dijo la abuela con voz quebrada pero clara. «Antes de que esta muchacha jure nada delante de Dios, su abuela en Cristo tiene que pedirle perdón a su madre delante de todos». Tránsito Mendoza se acercó a la camilla. Le tomó la mano a Inés. «No hay nada que perdonar, mi señora», murmuró Tránsito. «Aquellas clases me regalaron unas tardes felices en una vida en que las tardes felices fueron pocas». «Las hijas de uno», respondió Inés con un hilo de voz. «A veces se cruzan por caminos que las madres no podemos entender hasta el final. La suya y el mío se cruzaron. Que el mismo Dios que nos juntó tarde nos perdone a las dos por no habernos buscado antes». Las dos mujeres mayores se sostuvieron la mirada. Tránsito le besó la mano a Inés. Inés le besó la frente a Tránsito. Y solo entonces, el sacerdote pudo seguir. Sebastián tomó las manos de Camila. Le dijo sus votos despacio, mirándola a los ojos. Le dijo que la había elegido en el peor instante de su vida porque aquella mujer ya se le había hecho casa adentro sin que él lo supiera. Le dijo que la silla de ruedas era apenas un mueble, pero que ella era el techo. Le dijo que no le pedía sostenerlo a él, sino caminar a su lado. Que aquellas piernas que le faltaban a él las prestaban juntos los pasos de ella. Camila respondió con una calma que conmovió a la enfermera, a Tomás, a Esperanza y al sacerdote. Le dijo a Sebastián que ella había aprendido, en los pasillos de aquella villa, que ser vista por un hombre vale más que ser deseada por todos los demás. Que ella no traía dote, ni apellido, ni patrimonio. Que traía solamente un cuaderno gastado de cuero oscuro, con poemas de su madre y recetas escritas a lápiz. Que aquel cuaderno, a partir de aquella mañana, sería de ellos dos. Cuando se besaron, no hubo aplausos. Hubo, apenas, el ruido pequeño del viento moviendo las ramas de los algarrobos y un sollozo contenido de Tránsito en el primer banco. Doña Inés Vega cerró los ojos despacio. La enfermera se acercó, alarmada. La abuela abrió los ojos otra vez. «Tranquila, mi niña», le dijo a la enfermera. «No me voy todavía, pero quería verlo, y lo vi. Ahora puedo descansar bien». Doña Inés vivió varias semanas más, en su habitación del Hospital San Lázaro, recibiendo cada tarde la visita de Camila, que le leía pasajes del cuaderno gastado de cuero. Tránsito Mendoza recibió un trasplante en una clínica privada que la Fundación Vergara cubrió por completo, y se recuperó lo suficiente para volver a sentarse al sol del patio de su casa pequeña, junto a la sal del mar, a coser florcitas para la nieta que no llegaría nunca, pero que ella seguía esperando con la paciencia de las madres antiguas. Lucía Rosales Mendoza pasó el examen de medicina con la mejor nota de su promoción. Don Augusto Aldana Esquivel fue procesado por la justicia. Doña Beatriz Aldana del Solar sostuvo su declaración hasta el final. Renata Aldana Sotomayor colaboró con la fiscalía y recibió una pena reducida, lejos de la costa, en una ciudad del interior donde nadie sabía su apellido. Beatriz le escribió una carta a Camila, una sola, en la que le agradecía haber sido lo que su hija no quiso ser, y le pidió que aquella carta, al ser leída, fuera quemada. Camila la leyó, la quemó. Hoteles Vega Magnolia se reorganizó con una junta nueva. Doña Esperanza Vergara aceptó ocupar el sillón honorario que dejó Inés. Sebastián volvió a firmar contratos sin que le temblara el pulso. Pero esta vez los firmaba con Camila al lado, en una oficina diseñada para que la silla de ruedas y la mujer caminando llegaran juntas a la misma altura del escritorio. Pasó un tiempo. Una mañana cualquiera, en el jardín de la Villa Magnolia, Sebastián ensayaba con un fisioterapeuta. Logró sostenerse de pie, apoyado en una barra paralela, durante unos pocos segundos. Camila lo miró desde la puerta del jardín, con la mano en el vientre que ya empezaba a curvarse muy levemente. No le dijo nada, solo le sonrió. Sebastián entendió. El medallón de plata de doña Inés terminó colgado al cuello de Camila el día en que la abuela cerró los ojos por última vez.
Una de las cartas manuscritas de Inés decía, en su última línea, que esta plata vieja siga acompañando a la mujer que mi nieto tuvo el coraje de elegir cuando estaba más solo que nunca. El cuaderno gastado de cuero oscuro pasó, con el tiempo, a las manos de Lucía. Cuando Lucía se recibió de médica, lo guardó en su consultorio, sobre el escritorio. Una paciente le preguntó una vez qué cuaderno era ese, tan viejo. Lucía le respondió mirando hacia la ventana. Es el cuaderno de las mujeres de mi familia. Aquí adentro está escrito, sin que ninguna lo haya escrito a propósito, todo lo que yo soy. Y en una tarde tibia, al final de un camino de tierra rodeado de algarrobos, Sebastián Vega Montenegro empujó por primera vez, dando 2 pasos sostenido por Camila, el coche pequeño donde dormía una niña que tenía los ojos celestes muy claros de una bisabuela que ya no estaba, las manos finas de costura de una abuela que la esperó con paciencia, y el nombre, sencillo y firme, de la mujer que un día sirvió el agua en un jardín, y devolvió, a quien quiso humillarla, una mirada que el mundo entero nunca olvidó. La niña se llamaba Inés. Y el viento del mar, esa tarde, parecía haber estado esperando ese nombre desde siempre.